Jesús no es Dios. Vamos a analizar a este predicador. Bien, un poco, digamos, indignado por estos nuevos predicadores que se levantan y cómo quieren torcer las escrituras. Bienvenido a su canal El Maná Escondido. Vamos a hacer hoy una réplica o contrarréplica a un creador de contenido que insiste que Cristo, el Hijo de Dios, es el mismo Dios fuerte y Padre eterno. Pero también estaremos respondiendo a otros de sus argumentos. Le invito a quedarse en este video hasta el final. Le invito a dar like, le invito a compartir y suscribirse a este canal para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sé parte de esto. Escuchemos los argumentos de esta persona. Si nosotros analizamos esta palabra, se llamará su nombre. Quiere decir que el nombre sí es del niño. El nombre sí es de ese niño que había de nacer. Entonces ellos dicen, no, es que las características digamos, del Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz, es del nombre. Entonces ellos separan al niño que había de nacer y separan al nombre por aparte. Cuando la Biblia está diciendo de que el nombre, ese nombre que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es Príncipe de paz, es de ese niño que había de nacer. Entonces ellos dicen, facilito, está allí, eso no necesita contradicción. Por favor, y sacan a este texto fuera de contexto cuando la Biblia es clara y está diciendo su nombre. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, porque este es el nombre del niño que había de nacer. Entonces es claro que las características del nombre están caracterizando al niño que había de nacer. O sea, el nombre lo caracteriza porque ese niño que había de nacer tiene un nombre que lo caracteriza como Él es Dios. Bien, y vamos a dejar que el mismo Cristo nos diga cómo son las cosas. Si el nombre que a Él le pusieron de niño por orden del Eterno, vamos a ver si Jesús dice que ese es su nombre propio de Él o es el nombre de su Padre. Para eso vamos a mirar entonces en San Juan capítulo 17 versículo 26. Aquí le dice el Hijo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, le dice a su Padre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Está dejando claro desde el comienzo que Cristo dice que el nombre, porque ya escuchamos a este creador de contenido que dice que no hay otro nombre bajo el cielo. Claro, es que el nombre del Padre es el nombre sobre todo nombre. El Hijo lo recibió como una herencia de poder y gloria, pero ese no es el nombre legítimo del Hijo, no. Bien, es una herencia, mas no el nombre personal de Él. Vamos entonces a mirar lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oiga, en este versículo aparecen dos nombres, el del Padre y aparece el nombre nuevo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a dejar que Cristo mismo nos vaya llevando a esto de conocer cuál es el nombre nuevo. Mire, Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para todas las iglesias. Bien, al que venciere, ese es el primer requisito para poder conocer este nombre. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. Hay un maná, hay un alimento espiritual para el cristianismo, que es esta doctrina de Cristo, la que tiene al Padre como el único Dios verdadero y a Cristo Jesús como lo reveló el Padre, al apóstol San Pedro, a Cristo Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no como el Padre mismo o como un segundo Dios de una Trinidad. Entonces, le daré a comer el maná escondido. Luego dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí está hablándonos del nombre nuevo del Hijo. ¿Por qué es nuevo este nombre? Para muchos, porque siempre han conocido a Cristo como Jesús, ignorando que el nombre que le fue invocado es el nombre del Padre. Entonces, ahí estamos ya quedando claros que Jesús habla de dos nombres, el nombre de su Padre y el nombre nuevo de Él. Pero en Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Ese es el nombre nuevo y ese es el nombre personal del Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Y aquí aparece en mayúscula en esta versión tradicional, Reina Valera. Entonces está quedando claro que Jesús dice que el nombre del Padre no es el mismo nombre de Él. Él tiene un nombre nuevo que hoy en día lo está dando a conocer, porque este es el tiempo del maná escondido, de conocer este nombre nuevo para diferenciar al Padre claramente del Hijo, que no son el mismo ser, que el Padre es el único Dios verdadero y Cristo es su Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en la doctrina apostólica desde sus inicios, planteada por el mismísimo Cristo. Sigamos escuchando a este creador de contenido con otro argumento más aquí, tratando de refutar la doctrina de Cristo que nosotros predicamos. Es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es Dios fuerte, Él es príncipe de paz. Así que estos hombres sacan las escrituras fuera de contexto. Mencionan la Reina Valera restaurada, ellos tienen una Reina Valera restaurada, San Juan 5:20, Primera de Juan 5:20. Ellos dicen que esta, digamos, restauración, ellos dicen que no está diciendo lo mismo que la Reina Valera 1970 y está diciendo totalmente lo mismo. Entonces ellos ¿cómo malinterpretan la escritura? Dice, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante el Hijo estamos en el verdadero. Mediante el Hijo estamos en el verdadero. Entonces, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? El Hijo. Este. El Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento. Es lo que está diciendo la Reina Valera restaurada. Ahora, este texto es totalmente claro. Entonces, vamos a leer unos textos de su Biblia restaurada. Vamos a leer San Juan, el capítulo. Bien, aquí le da él poca importancia a la palabra mediante. O sea, a él no le importa la palabra mediante. ¿Por qué el cristianismo unicitario no le importa la palabra mediante o mediador, como lo que realmente es Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Porque a ellos no les interesa ver a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres verdadero, real. Ellos dicen que el mediador entre Dios y los hombres es el estuche de carne y sangre que según ellos se puso el Padre. Entonces no quieren aceptar a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, y eso es muy grave, porque entonces ellos no tienen mediador, ellos tienen al mismo Padre y se dirigen al mismo Padre, porque ellos dicen que Cristo es el Padre hecho hombre. Eso es modalismo, eso es la doctrina de Zeus. Zeus sí se transformó y se transformaba en personas, está en la historia del dios Zeus, y también para lograr objetivos practicaba el modalismo. Entonces, el Cristo verdadero tiene un Padre que no es modalista. Los apóstoles dicen, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, vamos a mirar el texto, Primera de Juan 5:20. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y mediante su Hijo, Yeshua el Mesías, estamos en el verdadero. Allá hay un punto. Y luego dice, este es el verdadero poderoso y la vida eterna. Entonces, claro, este único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es ese al que nos vino a dar a conocer Cristo Jesús. Ahora, vamos a dejar entonces que Cristo nos diga, porque aquí este creador de contenido dice que nos ha dado entendimiento, pero yo no sé qué entendimiento tiene él o tiene el mundo unicitario, porque no pueden entender que no es lo mismo que un texto diga mediante alguien se hace algo a que no diga mediante, porque a ellos les da igual, no quieren a Cristo como mediador, sino como Dios mismo y Padre eterno. Bien, pero entonces dejemos que Cristo nos diga quién es ese Dios fuerte y Padre eterno, porque Él ha venido a eso, a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero hay algo muy importante aquí en San Juan 5:21, que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué Juan dice primero que mediante Cristo Jesús estamos en el verdadero Dios y la vida eterna? Y luego dice, hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe por el Espíritu Santo que está en él que en un futuro iban a diosificar a Cristo, lo iban a convertir en un ídolo, como efectivamente ha sucedido con Cristo. Lo han diosificado, entraron en paganismo.
El apóstol dice, San Pablo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, honrando y dando culto a las criaturas. Entonces es lo que está haciendo el cristianismo mundialmente, desafortunadamente, diosificar a Cristo, o como Dios Padre que vino y se encarnó, o como un Hijo eterno, supuestamente, que viene y se hace hombre. O sea, en ambos lados hay modalismo y hay paganismo, y han cambiado la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Todo hombre, no importa que sea el Hijo de Dios, es corruptible. Ahora entonces queda claro por qué Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Cristo no es ese Dios fuerte y Padre eterno. Es mediante Él que estamos en el Dios fuerte y Padre eterno. A ellos les da igual. Vamos a ver Jesús qué dice. Si Él dice que Él es el Dios fuerte y Padre eterno o se dice que es su Padre. Para eso vamos a tomar en San Juan 17:3 este texto que dice, y esta es la vida eterna. Esto es muy importante. En este conocimiento de quién realmente es el único Dios verdadero, el Padre, y quién realmente es Cristo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en este conocimiento depende de Él la vida eterna. Esto es más importante que cualquier cosa, esta doctrina. Sigo leyendo. 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, aquí hay una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre es el único Dios verdadero, o sea, no hay tres dioses verdaderos, coiguales, pero tampoco hay un Padre que es el mismo Hijo, Jesucristo. No. Aquí está clarísimo, el único Dios verdadero dice Cristo que es el Padre. Pero ¿qué sigue diciendo aquí en su enseñanza, dándonos a conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Mire, lo encontramos a él en San Marcos 10:18, diciéndole al joven rico. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo Cristo en este versículo? A este joven que quiere que se arrodilla y le dice, maestro bueno, y empieza a adorarlo como si él fuera Dios. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios. Entonces alguien dirá, pero es que Cristo en la Biblia fue adorado. No, Él fue reverenciado. Lo que pasa es que en las Biblias tradicionales, paganizadas, le pusieron la palabra adorar, cuando la palabra es reverenciar. Bien, entonces aquí sigue enseñando el Señor que Él no es el Dios fuerte y Padre eterno, se lo dice a este joven rico. Pero a las mujeres, o a una de ellas, a María Magdalena, le aparece resucitado en San Juan 20:16 y le dice, María, ella volviéndose, le dijo, Raboní. Mire que ella no le dice Dios o Padre, le dice Maestro, es lo que quiere decir la palabra Raboní. Bien, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí Cristo está diciendo que Él no es el verdadero Dios y la vida eterna. Está diciendo que Él tiene que subir después de resucitado a su Padre, que no lo detenga a ella, y que tiene que subir a su Dios, que también es nuestro Dios y también es nuestro Padre. Entonces aquí el Señor está advirtiendo también más adelante en Mateo 10:33 cuando dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿cómo le parece eso? Hay una advertencia aquí, que si usted aquí niega a Cristo, niega su existencia real, que Él es un ser completo, real, con vida en sí mismo, con espíritu propio, usted va a ser negado en los cielos por el Hijo, ante el Padre. Entonces, si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo es que Él va a ir al cielo a negarlo si ante Él mismo lo va a negar? Eso no es posible. Entonces es porque Él no es el mismo verdadero Dios y la vida eterna, es su Padre. Y advierte que si alguien niega su existencia real, Él lo va a negar delante del Padre que está en los cielos. Bien, eso está muy claro, que Cristo no es el Dios fuerte y Padre eterno, que el nombre es el nombre del Padre. Bien, vamos a seguir escuchando entonces
más intervenciones de este creador de contenido. A leer unos textos de su Biblia restaurada. Vamos a leer San Juan, el capítulo 1, el verso 1. Dice, en su versión restaurada dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En su versión restaurada, mira lo que dice, más claro, dice, y la palabra era, y Dios mismo era la palabra. Bien, aquí entonces él está tomando una Biblia que él dice que es la que nosotros utilizamos, que no sé de dónde la sacó, porque esta Biblia que él presenta aquí no tiene nada de restaurada. Les voy a decir, mire, una Biblia restaurada, la palabra restaurar quiere decir dejar algo en el estado original. Entonces, una Biblia que mencione la palabra Dios no tiene nada de restaurada. A este hombre lo engañaron con esa Biblia, si fue que la compró, o él está engañando a propósito. Creo que no, creo que más bien a él lo engañaron y ingenuamente él está engañando a la gente diciéndole que esto es una Biblia restaurada. Mire, una Biblia restaurada hebraica nunca va a decir la palabra Dios. Eso tiene que quedar claro. La Biblia que nosotros utilizamos se descarga a través de una aplicación que se llama Kindle y tiene un costo de aproximadamente $9. O sea, hay que pagar por ella, pero vale la pena. Es la más acertada que veo yo en las Biblias que más se acercan a los manuscritos. Vamos a seguir comparando este texto que él plantea aquí de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, dice nuestra Biblia, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Claro, como esta Biblia así restaurada, no le pusieron la palabra Dios, sino poderoso. Bien, este estaba en el principio con el poderoso. Esto es muy importante, estos dos versículos para determinar la deidad, si es que el Padre es el mismo verbo. Pues bien, acabo de leerlo y vamos a hacer un análisis corto de esto. Mire, en el principio era el verbo. Cuando usted pone algo en el principio, significa que ese algo tiene origen, tiene principio. Cristo dice en Apocalipsis, dice que Él es el principio de la creación de Dios. O sea que el verbo tiene principio, porque Cristo es el verbo hecho carne y Él como verbo tiene principio. Fue creado como palabra, pero como hijo fue engendrado, y eso nosotros lo sabemos en la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 4, el hijo es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en lo que respecta a esta cita hay que decir varias cosas. Uno, que aquí utiliza la palabra era. Era significa pasado. Entonces, en el principio era el verbo. O sea, en el principio no había hijo eterno que se llamaba verbo, porque eso es otro problema que tienen la otra corriente doctrinal, que en este caso es la Trinidad. Entonces, pero estos dicen que ese verbo que era en el principio es el mismo Padre. O sea, que Dios es verbo. Esto contradice la Escritura, porque Cristo dijo, Dios es espíritu. Él no dijo, Dios es verbo. Y eso es lo que esta gente, con su doctrina unicitaria modalista, no puede sacarse de la cabeza o no quieren. Y es que la Biblia dice que Dios es espíritu, pero ellos dicen que Dios es verbo, que porque aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero cuando dice en el principio, está diciendo que esto de que está hablando el texto tiene principio. Y Dios no tiene principio, Dios es eterno. Entonces usted no puede poner a Dios como si tuviera principio, porque Él es eterno. El principio lo tuvo el verbo, la palabra. Él creó ese instrumento llamado comunicación o expresión, porque entendamos que Él estaba solo, pero cuando ya sabe que va a crear seres vivos, inteligentes, como ángeles y seres humanos, entonces crea la comunicación, el verbo, y por eso dice que en el principio, eso fue lo que el Padre hizo en el principio. Y Cristo lo confirma cuando Él dice que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces, está claro que el verbo no es Dios, porque Dios no tiene principio. Segundo, dice era, y el verbo era. Dice aquí en la tradicional, y en la nuestra dice, y el verbo estaba con el poderoso, o sea, con el Padre. El verbo, la palabra, estaba con el Padre, era parte del Padre. Nuestro verbo, nuestra palabra, sale de nosotros, es parte de nosotros. Entonces ya nosotros tenemos que tener en cuenta que el Eterno, el Padre, dijo que Él enviaría el verbo. Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié.
Entonces el Padre no vino aquí, se hizo carne porque Él es el verbo y se hizo carne. No, el Padre envió la palabra y la palabra se hizo carne. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne, la palabra. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No dice gloria como la del Padre, no, porque no fue el Padre el que se encarnó, porque Él no es verbo, Él es espíritu. Y el Señor dijo, Dios es espíritu. Y lo dijo cuando Él estaba en persona aquí. Dios es espíritu. Él no dijo, y era espíritu y ahora es hombre, hecho carne. No, como dicen los unicitarios. Entonces, en este caso, está claro que el verbo no es el Padre, que el verbo era con Dios, o sea, estaba con alguien, no estaba solo. El verbo era con Dios, o sea, con el Padre. Otra cosa muy interesante para ver aquí es el término pasado, era, que se dicen varias veces aquí, el verbo era. O sea que según los unicitarios, cuando el verbo vino a la tierra y se hizo carne, entonces el verbo dejó de ser Dios y nos quedamos sin Dios. Por 33 años que el verbo estuvo hecho carne, estuvimos sin Dios. Y la Biblia dice, el verbo era, habla en pasado, era Dios. Entonces cuando vino y se hizo carne, nos quedamos sin Dios. El universo se quedó sin Dios según los unicitarios. Pero ¿por qué no nos quedamos sin Dios? Porque el verbo es la palabra y esa fue la que el Padre envió, según Isaías 55:11. Esa es la palabra, la envió, la hizo carne cuando engendró el Hijo en la Virgen, en María, y eso es lo que sucedió. Entonces el texto de nosotros está muy claro. Ahora, a ellos no les gusta la palabra era, porque no la tienen en cuenta, pero está hablando en pasado. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, porque era parte integral de Dios. Pero cuando el verbo, la palabra, salió de Dios, dejó de ser parte integral de Dios y se hizo carne. Y ahí es donde dice la Escritura, vimos su gloria como la del unigénito, la del único Hijo que el Padre ha engendrado en la tierra. Entonces Dios sí vino, pero vino a engendrar el Hijo, a hacer ese verbo hombre, engendrando al Hijo. Pero Él no vino a hacerse hombre, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no deja de ser espíritu para convertirse en hombre, eso es falso. Pues por eso esta doctrina modalista es falsa. Es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces vamos a seguir escuchando el siguiente argumento de este creador de contenido. Entonces ellos no pueden, negar de que Jesucristo sea Dios. Y si vamos al verso 10, dice que la palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por la palabra. Y aquella palabra que era Dios, como dice en el capítulo, en el verso 1, fue hecha carne. Así que, aunque ellos quieran, Bien. Acabamos de ver el segundo argumento que él saca y expone otra vez un texto de la Biblia que él dice que es nuestra Biblia, una vez más, y que obviamente está equivocado. Ya pudimos comprobar que hay una diferencia tremenda. Bien, ahora usted puede comparar en pantalla, si quiere, nuestro texto y cotejarlo con el que él expone de esa Biblia que dice él que es restaurada, no tiene nada de restaurada. Entonces, ¿qué expone él aquí? Vamos a comparar los textos entonces de Juan capítulo 1, versículo 10. En el texto que él presenta dice, la palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como dice en la Biblia Reina Valera Restaurada de 2016, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. O sea, por medio del verbo, por medio de la palabra. La palabra es un medio, es un instrumento. Cuando Dios hizo la creación, él usó el verbo. Él decía, sea la luz, y fue la luz, sepárese en las aguas, descúbrase la tierra seca. Cada cosa que el Padre iba ordenando iba sucediendo, porque todo lo hizo a través del verbo. Por eso dice la Biblia que todas las cosas por medio de él fueron hechas, por medio del verbo. Es que Cristo es el verbo, es la palabra que envió el Padre desde el cielo, como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra, que será enviada y que hará lo que será prosperada en todo lo que para lo cual yo la envié. Entonces, aquí no dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra. En nuestra Biblia dice por medio de él, del verbo, por medio de la palabra fue hecha. Estos argumentos que esta persona expone realmente no son suficientes y nunca lo serán, porque la Biblia dice nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Bien, está quedando claro, Cristo no es el verdadero Dios y la vida eterna.
Está quedando claro, el nombre que le fue invocado no es el nombre de él personal, es el nombre del Padre. Yo quiero terminar viendo dos cosas, y es dos hechos que cambiaron para mal al cristianismo. Mire, uno está registrado en la Escritura, que aparece en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Allí dice el apóstol, hablando de las cartas que escribía el apóstol San Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro, el apóstol San Pedro, está haciendo una denuncia pública en su segunda carta y la escribe a todas las iglesias, porque es una denuncia pública que él hace, que desde sus inicios del cristianismo, en su propia época, estaba siendo adulterada la escritura. Es eso entonces una denuncia muy grave, porque hombres indoctos e inconstantes estaban torciendo, o sea, estaban quitándole palabras a las cartas que escribía Pablo, las otras cartas de los apóstoles, los evangelios, pero también a los otros, dice, a las otras escrituras, o sea, al Antiguo Testamento. Le estaban quitando cosas. Seguramente los judíos también estaban haciendo su trabajo de quitarle al Antiguo Testamento textos mesiánicos para que hoy en día no aparecieran en las escrituras del Antiguo Testamento y se dijera que el evangelio es una mentira. Bien, entonces, el otro hecho histórico que sucedió es que en la etimología de la palabra hereje, que nos la usan mucho contra nosotros los que hemos tomado la decisión de predicar el evangelio de Cristo, miren, el verdadero, el genuino. Miren lo que dice en la etimología de la palabra hereje. Dice, la palabra hereje significa opción y viene del latín hereticus, pero también tiene un significado o un origen en la palabra griega, en una palabra griega que significa heresis, dice decisión o separación. Entonces la palabra hereje es muy importante estudiarla porque es muy común que nos la apliquen a nosotros, pero esa palabra tiene como significado que es una opción que se toma. Entonces, mire, esto sucedió en el año 300 después de Cristo, en el tercer siglo, cuando la iglesia romana hizo su Biblia y la impuso al cristianismo, pero unas personas, cuenta la historia, cristianas rehusaron aceptar esa Biblia. Y entonces tomaron la opción, que es lo que significa herejía, la opción de continuar con los manuscritos antiguos, las cartas separadas, los evangelios separados, en fin, no aceptaron ese conjunto de libros, que es lo que significa la palabra Biblia. ¿Por qué? Porque encontraron en ellas paganismo, encontraron en ellas idolatría, diosificaron a Cristo, paganizaron el evangelio, introdujeron la palabra Deus a los escritos sagrados. O sea, le metieron el nombre del dios Zeus. Y por eso hoy todo el mundo dice Dios sin ningún problema, y ignorando que ese nombre es el nombre del dios pagano Zeus, pero que también era el dios modalista. Cuando usted le dicen que Dios se hizo hombre, le están hablando del dios Zeus, de Zeus. Ese sí era modalista, según la historia. Pero el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es modalista. La Biblia dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que es espíritu, dijo Cristo, espíritu es. Y él dijo, Dios es espíritu. Y él estaba aquí en la tierra en su vida terrenal, en su vida física. Él no dijo, Dios era espíritu y ahora es hombre. Aquí está, ahora es hombre. No, él dijo, Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Quería dejar esto entonces como constancia. Que el Señor les bendiga. Le invito a suscribirse a este canal si no lo ha hecho, a dar like y a compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bendiciones y gracias por ver este video y compartirlo.